Un testeo a futuro se me ocurre que puede ser la rareza y la gravedad de todo esto que nos está pasando como país, opera o funciona, sí, como eso, como una suerte de testeo al futuro. En la construcción diaria de acuerdos, de comportamientos, de ideas, discusiones, en cierto modo estamos llevando a cabo una especie de ensayo, indagando cómo se supone que debe ser el futuro y sobre todo con qué contamos para enfrentar ese futuro. Porque al fin y al cabo, en eso estábamos cuando nos sorprendió la pandemia. Estábamos repensándonos, rearmándonos, después de un periodo de despojos y de miseria. Estábamos, por supuesto, esperando cambios, pretendiendo cambios. Habíamos votado los argentinos y las argentinas un cambio, intentando renovar, además, y que no es poco, la confianza en nosotros mismos. Llevados a una situación extrema, parece que no hay mucho lugar para discutir hoy la importancia de un Estado autónomo, soberano, que pueda tomar decisiones, prescindiendo de las presiones del mercado, de las presiones de acreedores u otros sectores de poder. Pero es un testeo también al comportamiento que tiene cada uno de nosotros, no solo gobernantes, también empresarios, trabajadores, en un escenario al que muchos catalogan como un escenario de guerra, que yo definiré como un escenario de incertidumbre, donde constantemente la desesperanza y el miedo se trenzan en una pulseada con el compromiso social y la convicción de que podemos minimizar las consecuencias que hemos visto en otros países. Tenemos muertos y enfermos ya en Argentina, así que descartemos salir bien de aquí, pero sí minimizar las consecuencias si funcionamos con una lógica más solidaria, más colectiva, una lógica más comunitaria. Nos acosa un enemigo invisible. Vimos las postales dantescas sobre sus efectos. Sabemos que puede matarnos. Sabemos que nos afecta en lo individual y en lo colectivo. Los estragos que genera, además, impactan en todos los planos. Y sin querer, aquí tenemos un testeo, una radiografía bastante exacta de cómo funcionan nuestras defensas en esos dos niveles, individual y colectivo. Una suerte de relevo de lo que tenemos y lo que no, para cubrirnos en la incertidumbre. Y entonces es importante mirar más allá de lo que hay en esa agenda de noticias diarias que muchas veces no tiene que ver con lo que le pasa a la mayoría o con los intereses de la mayoría, y quizás ese sea el primer resultado de un testeo que nos indica que no hay que buscar sensibilidad social ni compromiso en las agendas de los empresarios que encontraron una muy buena excusa en la libertad de prensa para defender su poder y para atentar contra gobiernos que no les resulten afines, ni siquiera dejan de hacerlo, veamos, en este tipo de escenarios. Contrarreloj, se reforzó el venido menos sistema sanitario y el de ciencia. De repente, los científicos en Argentina dejaron de ser noticia por despidos y por ajustes y son noticia por su trabajo y por sus logros. Eso, sin dudas, es lo que queremos a futuro. El último esta semana, por si hace falta reiterarlo, este equipo que presentó el primer test molecular argentino para detectar el patógeno que origina el coronavirus y que permite un diagnóstico más rápido y barato que el PCR hasta ahora, con un 100% de efectividad. Tampoco es poca cosa. En este testeo la ciencia argentina responde y responde con creces. Más si tenemos en cuenta que en 2018 había desaparecido el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en un contexto de ajustes y despidos, como repasaba. La pandemia del coronavirus ocasiona estragos no solo en los sistemas sanitarios de todos los países, también en las economías. Y esto motiva diferentes discusiones y teorías sobre la lógica con la que hasta aquí, en términos generales, se ha movido el mundo. El gobierno nacional completó el salario de algo así como 1,5 millones de trabajadores este mes, y con el cambio de criterio para la asistencia en el mes de mayo seguramente ese número va a ser mayor, incluso dicen podría superar los 2 millones de trabajadores. Esta vez ingresarán fábricas de productos alimenticios, del rubro medicinal, economías regionales, transporte, educación, van a poder sumarse, y además hay una modificación en los criterios de admisión
en la que desaparece ese tope de 800 empleados para las empresas que requieran asistencia. Es un gran esfuerzo que hace no solo el gobierno nacional, hay que decirlo, es un gran esfuerzo que hacemos todos. Y la pregunta aquí probablemente termine de tener respuestas más adelante, aunque hay algunos indicios. ¿Cuántas empresas que, más allá de las lógicas caídas en los ingresos durante la cuarentena, tenían espaldas de sobra para afrontar sus obligaciones, acudieron al Estado? ¿Cuántos de los que recibieron ayuda tienen cuentas offshore o evaden impuestos? ¿Podremos tener ese testeo? ¿Cuántos respetan a sus trabajadores, sea bueno o malo el contexto? ¿Cuántos de ellos son oportunistas y salen bien posicionados, enriqueciéndose siempre, no solo ahora, con la miseria ajena? Podemos preguntarnos si está bien que se las asista o si debería haber un filtro capaz de detectar este tipo de situaciones. Claramente hay una decisión estatal de respaldar a las empresas, a la industria, de evitar los despidos, etcétera. Consulté con un grupo de economistas, con un par de economistas, y me encontré con respuestas en realidad bastante parecidas. Reconocen que hacer este tipo de diferenciación, digo, más allá de si tuvieron una caída en sus ingresos durante la cuarentena, ver qué respaldo económico tienen, una disquisición de este tipo podría entorpecer la asistencia para la mayoría, enlentecer, y depende de ese recurso gran parte de las industrias y de la pyme. En definitiva, podría un filtro de este tipo, me explicaban, perjudicar a la larga a los laburantes. Y además muchos creen que es preferible incluir a aquellos que podrían pagar por motus propio para que no lleven adelante despidos. Creen que ese sector es el que más fácil podrían despedir. Recordemos que los despidos están prohibidos, prohibición que volverá a extenderse. Entonces el escenario, con esos últimos datos, si se quiere, se transforma incluso en una suerte de terreno extorsivo. No hay hasta ahora un banco de datos disponible para conocer la totalidad de las empresas, no sé si lo habrá, pero trascendieron, porque obviamente los trabajadores cuentan sobre estas situaciones, algunos nombres. Por ejemplo, la marca de ropa para niños de la familia de Julián Aguada pidió dinero al Estado para pagar los salarios. ¿De verdad tenemos que pensar que no tenía dinero para pagar los salarios? Tiene además un historial, esta marca, de denuncias por vulnerar los derechos de trabajadores y trabajadoras. Grupo Clarín, que logró meterse además durante el macrismo en el negocio millonario de la telefonía celular. Obtuvo ayuda para algunos de los salarios. ¿De verdad, otra vez, tenemos que creer que no tenía recursos? Bueno, y así hay varios nombres que surgen: Viacom, empresa multinacional dueña de Telefe; casinos que trabajan con apuestas online desde que cerraron sus puertas. Claro, tuvieron una merma, pero siguieron trabajando y tuvieron durante este último tiempo una muy buena recaudación. Techint, también el primero en presionar para que se levante la cuarentena y en despedir, a pesar de la prohibición, unos 1.500 trabajadores. Fue asistido para pagar sus salarios. ¿Qué queda, nos podemos preguntar, para el pequeño empresario que saca plata de donde no tiene, que se endeuda para seguir con el emprendimiento? ¿Qué queda para las cooperativas? La vista demasiado gorda puede, a la larga, terminar jugándonos en contra. Esta clase empresarial selecta, los CEO-planeros creo que son, ¿no? CEO-planeros, no solo en el testeo de solidaridad dan siempre negativo. No existen vestigios de responsabilidad social, mucho menos de ética, tipos acostumbrados a evadir sus responsabilidades y a ser parásitos del Estado. Muchos de estos CEO-planeros no solo no van a perder durante la pandemia, probablemente algunos además salgan ganando. No existe virus, no existe escenario de caos que los vuelva buenos. Yo creo que tenemos ya que descartar esa posibilidad de que acá vamos a salir todos un poco más buenos. El coronavirus no nos va a transformar en seres solidarios y maravillosos. Todos sabemos de memoria, decime cuántas veces la escuchaste, la metáfora del pescado y la caña de pescar, ¿no? No le regales pescado, dale la caña, enseñale a pescar. Pero fíjate que siempre se la utiliza para criticar la asistencia a los sectores más vulnerables. Comparto que
asistir eternamente a los sectores más vulnerables no es lo recomendable, que por supuesto que lo mejor es generar trabajo y autonomía, por supuesto, pero ¿por qué nunca aplicamos estos ejemplos para el otro eslabón de la cadena? Los tipos que no solamente se quieren quedar con el pescado, quieren la caña y si es posible el estanque también. Son los mismos que resisten al pago de los impuestos, que fugan capitales, tienen cuentas offshore y encima logran ahora que les paguen los salarios. Paradójicamente, si caemos en el error de un Estado un poco distraído, estos sectores van a ser los primeros en señalar ineficiencia y embestir nuevamente con la idea de la reducción del Estado, que solo conciben como un garante de negocios. Un testeo a futuro. En términos generales, se ratifican sospechas y se vuelven carne fantasmas hasta aquí atribuidos a discusiones de tribuna. Nadie se vuelve bueno de repente en la emergencia. Unos pocos, porque no son la mayoría, unos pocos, sacan los dientes dispuestos, como siempre, a quedarse con la mayor tajada posible. Lo hicieron en otros momentos de la historia mientras a la mayoría le iba mal. Lo hacen de nuevo, mientras millones ponen el hombro, sin importar cuánto, lo que se pierda, si hablamos de cuestión económica, si se ganan vidas. Y el gobierno, que tendrá que definir si su presencia benefactora tendrá premios para los aprovechadores o existe la posibilidad en algún momento de ensayar, aunque sea pequeños actos de distribución de riqueza, que no es más que distribuir oportunidades.